Este es el segundo domingo del mes de junio del año 2023. ¿Verdad que sí? Hoy estamos a 11. Nunca más veremos este día. Es irrepetible. Ningún día se repite. Los hechos que acontecen en un día específico, usted nunca más lo volverá a ver. Son únicos, porque Dios así lo quiso, lo definió de esa manera. Nos encontramos en la iglesia Hiddekel, en la ciudad de La Romana, al este de la República Dominicana, y ya usted sabe que pues disfrutamos la presencia del Señor y de un grato calor de parte de la membresía de esta congregación, de los integrantes de esta congregación. Esa es la parte de la República Dominicana. Visítanos cuando se venga por aquí. Queremos conocer. Y una palabra que vamos a tratar hoy se lleva como tema mal entendido. Y según nuestro diccionario, ya hay varios, ya únicamente exclusivamente podemos hablar del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hay bastantes otros diccionarios. Así que ya, como otro puedo decir, el Real de la Academia, etc. 12.000 más un diccionario hay. Es un hiper. Y según el diccionario, mal se define como de un modo que no se considera correcto o adecuado. De acuerdo con una norma preestablecida, concebida, sobreentendida, de forma total o parcial, o lo que se supone o espera que debería ser u ocurrir. Todo eso pasa. Siempre estamos esperando algo que sea de una manera, pero si en caso contrario sucede de otra forma, entonces eso está mal. Bien. Y entendido, como el diccionario, esta similitud está basado mucho en el conocimiento del individuo. Se define como que tiene grandes conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Además, como un sabio, docto, perito, diestro, manejador de un tema en concreto. Esa última parte es la que me encanta, porque aquí es donde entra lo que es Jesucristo. Jesucristo era conocedor, como dice esta definición de entendido, era conocedor de lo que estaba haciendo. Y estaba consciente del papel que tenía que jugar para que se llevara a cabo el propósito de Dios. Y le voy a poner aquí, mire esto, de nuestras vidas. Porque era para el propósito de Jesucristo en su vida. El propósito de Jesucristo o la vida de Jesucristo ha sido eterna. Vive y reina por los siglos de los siglos. En ningún momento tenía necesidad de venir a hacer aquí eso porque él necesitaba hacerlo. Para nosotros que era necesario. Démosle cabeza a esto. Para nosotros era necesario. Para nosotros era necesario el propósito de Jesucristo. Y para mí que esa era la misión de él, por tanto el vino. Pero él era entendido en ese propósito. Para salvación de la vida, de las almas. Él era conocedor de lo que le correspondía. En este caso específico, era morir por usted y por mí, para que tengamos salvación.
Jesucristo fue tan desarrollado en su conocimiento que desde niño comenzó a dar señales del entendimiento que él tenía de las cosas de Dios. Por eso cuando dice la palabra que como a la edad de 12 años se le escapó, se le desapareció a sus padres, que cuando ya iban a varios kilómetros de la ciudad de donde ellos estaban, se percataron que Jesús no iba ahí. Ahí fue que dijeron, pero venga, ¿y dónde está el muchacho? Podría ser un muchacho travieso como lo es el día, que, no se está, que nunca se está tranquilo, porque por lo regular andan brincando y saltando de aquí para allá, de allá para acá. A veces los padres tienen a los niños a un lado y cuando viene a ver, usted vira un poco la cabeza y vuelve a poner el rostro hacia donde usted lo tenía. Y el muchacho que estaba ahí, ¿dónde está? ¿Para dónde corrió? Los niños son así. Tenemos que saber, tenemos que hacerlo como niños para poder entender a los niños. De ninguna manera como adultos vamos a entender a los niños. Nunca. Nosotros queremos que los niños hagan cosas de adultos y que razonen como los adultos, que piensen como los adultos. Y eso es imposible. Son niños. Nosotros malformamos a los hijos. Dirá, ¿cómo que lo malformamos? Bueno, a veces nosotros queremos imponerle cosas a los muchachos que ellos no quieren. Y eso está mal. Sin embargo, hay cosas que sí son correctivas, son correctas, y hay que llevarlo en ese tenor y entonces tienen que entender. Porque sí lo fue. Cuando yo hace un momento que lo malformamos, eso tal vez sea en sus intereses de lo que ellos quieren y quisieran hacer. Pero lo formamos correctamente porque somos quienes lo guiamos. Pero a veces queremos que ellos piensen como nosotros y eso es imposible. A veces le cambiamos la personalidad a un niño que se esconde y entonces quiere ser como el papá o la mamá le está diciendo, y eso interfiere en su personalidad. Después de adulto, él desarrolla y dice que yo soy tal cosa. ¿Te parece el caso del joven aquel que le conté una oportunidad que el papá quería que fuera contable, que dejara la sastrería y que dejara la música? Y él se fue a la universidad y se hizo contable, licenciado en contabilidad. Tan pronto le entregaron el título, pues se lo llevó al papá. Toma, aquí tiene tu título de licenciado en contabilidad. Pero mi hijo, eso es tuyo, tú lo ganaste, tú lo hiciste. No, eso es lo que tú quieres que yo hiciera y yo lo hice. Tómalo, eso para ti. Ahora yo voy a seguir haciendo salsa y música. A la larga, los hijos van a hacer lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren ser. Acuérdense de eso. Tal vez no, pero tal vez hayamos desaparecido, tal vez estemos vivos. Van a ser adultos un día y se van a independizar. Jesús hizo lo que él quería, lo que él entendía que tenía que hacer. ¿Y qué era eso? ¿Qué era aquello? Como él lo dijo. En los negocios de mi padre me conviene estar. Ahí es donde yo tengo que estar. En las cosas de mi Dios. ¿Lo entendieron el papá y la mamá? ¿Qué sé yo? Papá y la mamá lo recriminaron. ¿Por qué tú nos haces eso? ¿Por qué? Él fue cuando le contestó. Es que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté ahí. Bueno, fue que se quedó discutiendo con los doctores de la ley. Y allí se asombraron y este muchacho. ¿De dónde sabes? ¿De dónde conoce esas cosas? Conocía más que los doctores de la ley.
porque Él es la ley. Eso es lo que acontece. Él es la ley. Esto pues nos lleva a una palabra que encontramos en el libro de Juan, su capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Malentendido fue eso. No entendía el porqué de las cosas de eso. Y es un caso que se ha tocado mucho. Y fue un señor llamado Nicodemo. ¿Qué él tuvo que decir de esto? Pero a mí me parece que, que después de eso, como que se juntaron alguna gente, que la Biblia en ningún momento lo especifica, pero en la forma de Jesús expresarse y que pluraliza, es posible que otros ya se hayan acercado. Porque Nicodemo, hay que leer, hay que entender. Usted no puede tomar una lectura sin interpretarla. Es una lectura interpretativa. Usted puede comenzar hablando en singular y termina hablando en plural, quiere decir que alguien más se unió a la conversación, aunque en ningún momento se señale. Bueno, pues ya eso es parte del lenguaje. Y dice que este señor llamado Nicodemo se acercó de noche, como dirían, a hurtadilla, escondida, donde estaba Jesús. Y reconoció esto. Este hombre era fariseo. Y dijo, después que fue de noche, le colocó el término de maestro, pero como maestro de maestro lo llamó rabí, en mayúscula. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo sabía lo que le había hecho ya a los 12 años. Nadie puede hacer eso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estaba convencido Nicodemo de que ese hombre era superior a lo que yo sabía. Porque conocía. Y se pone más interesante la conversación. Después Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra que nunca se le había ocurrido, ni se le pudo ocurrir a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene el asunto de donde malentendieron a su dice, lo dejó abierto. Y entonces aquí que Nicodemo, como que eso le voló la cabeza, la tapa, ¿qué es? ¿Y qué disparate? Podría decir que Nicodemo puede haber pensado. No me quiero decir, ¿qué disparate lo que está diciendo esto? Me imagino que Nicodemo, como era el maestro de la ley, para en ningún momento faltarle respeto, dijo esta palabra. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿No es que es un poco entendido? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay gente que es materialista por completo. Todo lo que es espiritual en ningún momento lo entiende.
Porque bien lo dice la palabra, que el hombre natural no entiende las cosas que son espirituales. Porque esas cosas espirituales hay que discernirlas. Y me voy a ir, le voy a poner un ejemplo de discernir a doña Mirna no estaba. Hace un tiempo atrás se tomaba un colador y se ponía la harina y se cernía para ver si la harina tenía partículas extrañas. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo vi haciendo en mi casa, y vamos, se cernía la harina y por regular cosas indebidas aparecen en la harina. Ya te encontró hasta gorgojo. Hoy te encuentro una harina con gorgojo y la bota todo. En mi tiempo, eso hace el día, botaba los gorgojos y vamos a hacer el pan. Desde acá, ¿verdad? Entonces, te veo que un ejemplo de discernir. Es como buscar la esencia, el contenido, lo bueno. Sí, no pudo discernir, no entendía. Entonces, es lo que le dice Pablo. El hombre natural no percibe, no entiende, no desconoce las cosas que son del espíritu. Es el natural, porque esas cosas hay que discernirlas espiritualmente. Por eso mucha gente se pierde en estos caminos, porque no entienden el porqué de las cosas. Y me decía, pero ¿cómo es que se muere? Hay un niño recién nacido, ¿qué Dios es ese? Yo lo repito, Deuteronomio 28, 28. La Biblia tiene una respuesta para todo. A lo que yo en ningún momento le encuentro una interpretación lógica, que es lo que la gente quiere entender, buscar. Dice que hay cosas que son escondidas para Dios, que en su momento Él la dará a conocer. Deuteronomio 28, 28. Entonces, espiritualmente hay que entenderlo, hay que discernirlo para poder entenderlo. Ahora, Nicodemo, que es el problema de los fariseos. Ellos de las cosas espirituales desconocían. Conocían las cosas espirituales. Para ellos era a darle candela a todo el que estuviera ahí, porque el Salvador nos dijo que vamos a ser libres de esto aquí. Y 800,000 mandamientos pusieron ellos, aparte de lo que Dios nos puso, dije. Y reglas y normas, todo eso lo cumplía. Pero todo iba en sentido material. La gran mayoría de esas cosas eran material que iban. Y Nicodemo entonces está pensando como fariseo. Está pensando en las cosas naturales. Y no la está interpretando. Está malinterpretando, malentendiendo a Jesús. Y entonces se continúa la conversación. Y Jesús le dice, de cierto, o sea, estoy seguro, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ya? O sea, Nicodemo, no es como tú estás pensando. Tienes que cambiar esa manera, esa forma de pensar las cosas. Y a veces se suscitan conversaciones y se presentan casos que lo que hay es un malentendido. Entonces, en ese malentendido, cada cual comienza a hacer su juicio aparte. Y entonces la parte que se siente ofendida, ahí eso hace un maremoto. Y comienza ya a caminar, porque somos ligeros de mente, mis hermanos. Ligeros que somos de mente. Y pensamos
nos da brega pensar bien. Pero para cosas malas, no estoy diciendo que ninguno pusemos cosas buenas. Pero para lo malo, anda la porra. Y eso, ¿sabe usted dónde está eso? Eso está intrínseco en el hombre por el modo de supervivencia, algo así. Eso está ahí en el hombre. Y por eso es que pasan estas cosas. Entonces, Nicodemo no entendía. Pues eso le dijo, yo te voy a separar las cosas, Nicodemo, para que entienda, para que en ningún momento malentienda. Oye bien, Nicodemo. Y entonces, si usted quiere, cambie el nombre. Y quita a Nicodemo. Y ponga el suyo. Luego del mío también. Que a veces me pongo un cebo, un disparate. Pero ponga usted su nombre ahí. Mira, fulano. Entiende la cosa, entiéndelo. Que tú ves que de tal manera que al otro le sale bien, a ti te sale mal. Bueno, entiéndelo. Busca el por qué a aquel le salen bien, a ti te salen mal. Busca el por qué a aquel progresa y tú estás en el suelo. Porque está haciendo separación. En el cuerpo, en la carne, pensando materialmente, nada vamos a conseguir. Piensen las cosas espirituales. Porque la palabra del Señor nos enseña, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Esto es un asunto espiritual, mis hermanos. Es espiritual. La vida del hombre es espiritual. Es espiritual. Aunque le sirva al diablo. Es espiritual. Es espiritual. Esto es espiritual. Lo primero que Nicodemo dijo, sabemos que las cosas que tú haces, si no está Dios con él, en ningún momento se puede hacer. Sabemos que tú vienes de Dios. Porque esas cosas que tú haces, esas señales, nadie que no venga a Dios puede hacer. Entonces, entendamos a Jesús. Entendamos que tenemos que ser espirituales. Y eso en ningún momento quiere decir que usted va a andar con el dietero y que te iba a hablar. No. Jesús hablaba con todo el mundo, comía, brincaba, saltaba, todo eso. Y nos decía, es igual. El asunto es que entiendan los misterios del reino. Hay cosas que a usted no le sabe porque no la busca donde tiene que buscarla. Y hay cosas que la malinterpreta porque piensa en la carne. Y hay cosas que son malentendidas por algo que sucediera. Una palabra que se dijo, ¿qué importa? Si no nace el espíritu, no va a entender las cosas. Tiene que nacer del espíritu. Porque lo que ha nacido de la carne, carne, y lo que ha nacido del espíritu, espiritual. Se le dice, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. O sea, ya entiende Nicodemo. Ya me vas comprendiendo, ¿verdad, Nicodemo? Okay. El viento sopla donde quiere y hacia dónde va. Y nadie sabe ni dónde, quién lo trajo, quién lo puso. Y tú oyes su sonido. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Lo guía a Dios. ¿Tú estás entendiendo, Nicodemo? ¿Tú estás entendiendo? Nunca me malentienda, Nicodemo. Entiende la cosa como es. Lo que usted ve que le está afectando materialmente. Póngalo en un contexto espiritual y diga al Señor gracias. En vez de enfrascarse en una polémica, diga Señor gracias. Porque a eso es que nos manda el Señor, a que demos gracia en todo y por todo.
Por todo y en todo. Ay, abusó de mí ese abusado. Eso es lo que me hizo. Se le acabó el mundo con eso. Mira, me violaron. Ahora yo viví toda la vida pensando aquí enclaustrada, metí un cajón. Porque a mí me violaron. Y se acabó el mundo porque te violaron. No que ese trama más grande que existe una mujer que fuera violada para sacarlo de su mente, que yo cuando. Ese es otro tema. Pero eso está en la disposición del individuo. Si lo supera, se queda con la mente. Así como eso. Que es fuerte, que es difícil. Pero ahí está Jesús, que es la solución. Ahí está Jesús, que es la solución. Bien. Ya Nicodemo ahora. ¿Y cómo puede hacerse él? Ya está interesado. Ya como que le está cogiendo el libro al asunto. Él es tu maestro de Israel, no sabe. Tú no sabes eso. Tantos maestros que hay de la palabra y ni siquiera saben explicar que Jesús es una sola cosa. Que Dios es una sola, algo, una sola cosa. Amor. Eso es Dios. Es eso, amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Esa es la definición de Dios, que usted está buscando, que fue que hizo el cielo, la tierra, que brincó, que saltó, que mató, que picó, que... Pues, no, esa es la definición, es amor. Y todos vivimos en ese amor. Así que Nicodemo ahora le remata y dice, y tú eres maestro de la ley, no sabes. Porque yo en ningún momento entendía lo que estaba escrito sobre Jesús. Yo entendía lo que quería. Pero me estaba en la cara. Te digo, de cierto, que los que sabemos hablar de lo que hemos visto, testificamos. Y no reciben ustedes nuestro testimonio. O sea, ustedes no quieren entenderlo porque no quieren. Ahí está escrito, pero ustedes no quieren entenderlo. La gente se cansa muchas veces de leer la Biblia y la lee como un periódico. Leyó el periódico, pues lo consultó por ahí. ¿Qué tú leíste? Que sé yo una cosa ahí. Eran dos pecos a uno por ahí. ¿Qué más? No, ya, yo. Otro. La Biblia no es así. La Biblia hay que dedicarle su tiempo y detenimiento. Y ella está ahí, es inamovible, ella nunca se va a ir de ahí. Y nunca pasa de moda. Si te digo cosas terrenales y no lo entiendes, ¿cómo va a entender la celestial? Y eres maestro de la ley. ¡Wow! ¿Cuántos maestros andan por ahí? Y vuelvo y repito, ni siquiera saben quién es Dios. Y si no saben quién es Dios, tampoco saben quién es su maestro. Termino. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como se levantó la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Como hablaban estos días sobre la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya digo. O sea, tú lo has dicho, que yo vengo de Dios, y tú crees en mí, y eres salvo. Sencillo se la puso. ¿Entendió Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Nunca malentienda a Jesús.
Padre, gracias te damos este día por tu palabra. Gracias por llevarnos, Señor, por el camino correcto y enseñarnos que debemos entenderte a ti tal y como tú eres, no como nosotros queremos poner. Muchas gracias te damos, Señor. Dice que esta palabra llegó a tu vida porque hoy tú entendiste quién es Jesús. Que lo que puedes dar lo puedes estar malentendiendo. Y la salvar. Solamente que entienda eso. Que tú vino a salvar. Y como dice alguien, la carga se arregla en el camino. Nunca lo busques por la lógica, que nunca lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar por tu fe. Esta palabra llegará a tu vida, repite esta oración conmigo. Señor mi Dios, en esta hora comparezco delante de ti reconociendo que soy una persona pecadora. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Que mi nombre sea en Cristo en el libro de la vida, nunca jamás se ha borrado. Yo te acepto como mi Padre y estoy seguro que tú me aceptas como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Como diga, comunícate con nosotros por el medio que te ha llegado este mensaje porque te queremos ayudar. En su defecto, busca una iglesia que predica a Jesucristo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida, tu ser, todo lo que eres, hasta que Cristo venga o tú vayas a Él. En el nombre de Jesús, decreto, declaro y establezco que esta es la mejor semana que vas a tener, un crecimiento integral, entiéndese, emocional, espiritual, físico y financiero. En el nombre de Jesús, hasta una próxima oportunidad que les ama y les habla Víctor Socio.